¿Cómo leer los Salmos? Feliz y bendecido año 2024. Que la bendición de Dios sea con usted y su familia. Tengo el gusto de compartir el espacio con el Pastor Noriega. Pastor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Pastor. Un saludo especial a todos los que están siguiendo el programa, esperando que la lección de este trimestre y este nuevo año sea una gran bendición en nuestras vidas. Un nuevo trimestre para gozarnos en el estudio y la meditación de la palabra de Dios. Para iniciar el nuevo año 2024, Dios coloca delante de nosotros el hermoso libro de los Salmos. Tenemos la oportunidad de revivir nuestra vida devocional, no solamente leyendo los Salmos, sino aprendiendo a orar y alabar a Dios con su palabra. Aprendamos a decir: todo lo que respira, alabe a Jehová. Esto es Escuela Sabática al Punto. Feliz 2024. Bienvenidos a la Escuela Sabática al Punto. Es un gusto darle la bienvenida en este nuevo año. Soy Verónica Méndez, asistente administrativa del Ministerio Hispano de la Conferencia del Sureste de California. Estamos empezando un nuevo trimestre. La lección está basada en los Salmos. Una pregunta: ¿cuál es su salmo favorito? Sin duda alguna, algunos dirán que es el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. O quizás tengan algún otro. Estoy segura que vamos a aprender mucho este trimestre. Permítame presentarle a los pastores que nos estarán guiando en el estudio. El pastor Didier Noriega, pastor de la Iglesia de Escondido, y el pastor Guillermo Quirós, pastor de la Iglesia Hispana de la Sierra. Muchas gracias, pastores, por su buena disposición y contribución. Y usted, bienvenido a la Escuela Sabática al Punto. El libro de los Salmos o el Salterio son cantos y oraciones en lo que los autores abrían su corazón y expresaban sus sentimientos más íntimos y más profundos. Los salmos reflejan todas las emociones que sentimos los seres humanos: alegría, tristeza, dudas, ira, adversidad, confianza, anhelo de consuelo. Hay tiempo para expresar dudas y miedo, pero también hay tiempo para expresar agradecimiento, gozo y adoración. En el libro de los Salmos, pastor, encontramos respuestas a las siguientes preguntas. ¿Quién soy? ¿Por qué me ocurrió esto? ¿Por qué me siento así? ¿Para qué estoy aquí? Le pregunto en esta mañana, mi querido pastor, ¿por qué son relevantes los salmos para el creyente en el siglo XXI? Sí, Pastor, gracias. Creo que, y me pareció muy importante cómo la lección comienza abordando el tema de la sinceridad en la Escritura, ¿no? El autor, los diferentes autores que lo veremos más adelante, comparten su experiencia. Es realmente un canto de sinceridad a Dios. Y como usted lo dijo al principio, pues tiene una serie de cosas con las que cotidianamente estamos luchando. Entonces tenemos ahí tristeza, tenemos alegría, tenemos alabanza, tenemos salmos también de alguna manera patrióticos, pues que alaban el pueblo por sus proezas, pero sobre todo, y también viene más adelante las figuras literarias pues que se usan como la poesía hebrea, se derrama el alma en esos cantos. Entonces yo creo que la relevancia radica en que en muchos de esos salmos yo creo que me voy a ver identificado con David, con Moisés, con los diferentes escritores. Nos vemos ahí plasmados porque era un canto de sinceridad y a veces el creyente tiene cierto temor en expresar a Dios con sinceridad su sentir, ¿verdad? Y el salmista hay unos donde se desahoga completamente. Y vemos una respuesta positiva de parte de Dios también a esa sinceridad misma. Por eso, querido hermano y hermana, durante este trimestre, al estudiar el libro de los Salmos, al leer la sinceridad de estos autores, necesitamos tener algunos conceptos para leer correctamente el libro de los Salmos.
ya que en el libro de los Salmos, como ya dijo el pastor y lo vamos a enfatizar durante esta lección, la sinceridad refleja una dinámica poderosa y transformadora de la relación que tenían los autores con Dios. Los Salmos nos ayudan a entender la profundidad del ser humano, su desesperación y también cómo se torna la desesperación en cantos de adoración, de alabanza y de celebración. Por eso, estos son algunos de los consejos que podemos tener, podemos aprender para entender y comprender mejor el libro de los Salmos. Primeramente, debemos de buscar al Señor con sinceridad. El libro de los Salmos ha sido un libro que se ha utilizado a través de las edades como alivio en las necesidades y las luchas, momentos de luchas y aflicción de los creyentes. ¿Vamos a Dios con sinceridad? ¿Cómo está nuestra íntima relación con el Señor en todo momento y en toda situación? Pastor, el libro de los Salmos ya lleva el título en sí. El título significa alabanzas en el hebreo, y en el libro de los Salmos también como composiciones poéticas. Muchos de ellos, si no todos, estaban acompañados por instrumentos musicales y fueron escritos para la adoración pública y para la adoración privada. Por eso es importante reconocer que cada uno de estos salmos tienen una visión panorámica no solamente del autor, sino una visión panorámica de Dios. De los 150 salmos, pastor, hay 116 que tienen un sobretítulo o tienen algo ya escrito, y eso nos ayuda a darnos cierto tipo de información. ¿Cómo qué tipo de información, pastor? El autor, la dedicación, en qué ocasión realmente se estaba realizando este salmo, el momento histórico y también cómo se usaban en la liturgia hebrea también algunos de los salmos. Y siempre uno busca la intencionalidad. Algunos de ellos seguramente fueron escritos con la intención propia de ser una carta a Dios, un desahogo, pero algunos de ellos también fueron compuestos para propósitos litúrgicos y de alabanza, como se mencionó, ¿verdad? Pública y privada. Un dato curioso que me gustaría mencionar, conocí un grupo colombiano llamado Chofar y ellos intentan encontrar cómo se cantaban esos salmos realmente. Es un intento interesante porque tiene mucha investigación, poesía hebrea, el idioma hebreo, la pronunciación, y ellos han sacado algunos de estos salmos, lo cantan en el idioma hebreo, y la verdad que la experiencia es interesante. Saber que esos salmos que hoy nosotros podemos leer en muchas ocasiones fueron citados por Jesús, en muchas ocasiones fueron usados en el templo para liturgia, para programas de adoración al Señor. Así que eso nos ayuda a nosotros hoy a hacer una experiencia más rica a la hora de leer estos salmos y estudiarlos, ¿verdad? Sí, el libro de los Salmos era no solamente un libro de alabanzas, era un himnario y es un devocional de oración. Por eso es interesante notar, querido hermano y querida hermana, que el libro de los Salmos era uno de los libros preferidos de Cristo. Sus palabras fueron citadas más a menudo por Jesús que la palabra de cualquier otro libro. Y las citas al libro de los Salmos en el Nuevo Testamento aparecen más veces que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Por ejemplo, de las 287 citas que hay en el Nuevo Testamento tomadas del Antiguo Testamento, 116 son tomadas del libro de los Salmos. El libro de los Salmos es una fuente de inspiración para los escritores del Nuevo Testamento y de manera muy especial lo cita muchas veces el Señor Jesús. El libro de Salmos, pastor, está dividido en 5 secciones. Correcto. Y esto lo estudiamos para que siempre es bueno tener uno claro el bosquejo de un libro y es muy práctico poder encontrar información sobre el libro como tal, el autor, el contexto histórico y hacia dónde va la temática. En esta división está de acuerdo también a sus títulos. David escribió los salmos de la primera sección, excepto 3, que se nos dice que es el 1, el 10 y el 33, ¿verdad? Correcto. La segunda sección también es prácticamente del 42 al 72, se les identifica por su nombre, que en este caso serían los hijos de Coré, Asaf, David y Salomón, y todos diferentes autores. Y esto es un dato curioso. Regularmente y en muchas predicaciones uno escucha el salmista David, siendo él quizá uno de los autores más reconocidos. La mayoría de salmos o todos se le suelen asignar a David. Pero es curioso saber que incluso Moisés tiene también salmos en el libro introducidos. Y estos personajes que hemos mencionado
que tenían diferentes roles dentro del pueblo también. La tercera sección del Salmo 73 al 89 fueron escritos, como lo mencionó el pastor, por Asaf, los hijos de Coré, por David mismo y por Etán. La cuarta sección contiene uno de los salmos más antiguos, que es el Salmo 90, asignado a Moisés, y también los salmos 101 y 103 asignados a David, y el resto de los salmos son anónimos. Y la quinta y última sección del Salmo 107 al 150 solo se mencionan como autores a David, a Salomón y a otros autores. Estos salmos fueron utilizados para la liturgia en el templo, para los cultos. También hay los salmos llamados del Aleluya, del 113 al 118 y del 146 al 150, y los de ascenso, del 120 y 134, que son los salmos que se entonaban cuando los peregrinos se dirigían a la Jerusalén en las fiestas muy especiales. Como dijo el pastor, cuando hablamos de los salmos creemos que todos los escribió David. De los 150, por lo menos hay 73 que se acreditan a David, porque segundo de Samuel 23:1 se nos dice que David es llamado el dulce salmista o el dulce cantor de Israel. También es interesante notar, pastor, cuándo y dónde se escribieron los 150 salmos. Pues básicamente podemos decir que esto se escribió por múltiples autores, al igual que la Biblia comprende un periodo de más de 1500 años, pero la mayoría de ellos se escribieron aproximadamente entre el 1000 y 500 antes de Cristo, ¿verdad? O sea que es una época donde proliferó mayormente esos salmos, aunque Moisés, como uno de los autores, escribió mucho antes, pero es más o menos ese periodo del que se compende, ¿verdad? No tenemos seguridad sobre quién hizo la compilación de todos estos libros en un salmo, no hay información sobre eso, pero sí que fue en ese periodo y que fueron diferentes autores. Muy bien, entonces, querido hermano y querida hermana, en la Biblia tú vas a poder encontrar, aparte de los 150 salmos en el libro de los salmos, otros salmos contenidos a través de la Biblia que corresponden al Antiguo Testamento, atribuidos a otros autores. Ya dijimos que 73 de los salmos se atribuyen a David, y más o menos hay como 50 que no sabemos quiénes son los autores. El libro de los salmos fue escrito para beneficio del ser humano y tienen una relevancia para el día de hoy por la sinceridad con lo que ellos hablaron a Dios y le dieron ese sentir a sus oraciones, a sus alabanzas y a la comprensión de la relación que debe tener uno con el Señor. Al reconocer quién fue el autor, debemos recordar también, pastor, el contexto. Y creo que ese es el ejercicio más productivo al estudiar los salmos, porque vamos a decir que si leemos un salmo determinado de David, vamos a preguntarnos qué estaba pasando David en ese momento. Y es posible que eso nos ayude a entender por qué la profundidad de la queja, del reclamo o incluso de la alabanza. Entonces yo creo que este estudio de la lección nos permite ir a la profundidad de los salmos, también entendiendo el contexto de por qué lo escribió, cuándo lo escribió, cuál era la experiencia que estaba pasando David o cualquiera de los otros salmistas. Eso es lo que nos va a dar una visión más grande y más amplia y en la práctica una aplicación mejor para mi vida, porque yo sé que también yo paso por momentos como esos. Yo también tengo momentos de frustración, de dolor, de alabanza, de gozo, y ese es el beneficio más rico que yo encuentro en el estudio de los salmos. Los salmos nos hablan temas de la vida real, pastor, problemas reales de los peregrinos cristianos. La vida del creyente es una lucha, por eso, para beneficio de nosotros, vamos a dar un repaso breve de cómo están divididos o la temática de los salmos. Salmos de alabanza, el nombre lo dice, pastor, alaban al Señor claramente. Acción de gracias, el título de los salmos es claro. Adelante. Los salmos de lamento es un grito de desesperación que vas a encontrar. Piden ayuda a Dios, pero por lo general terminan con esperanza y confianza en que Dios dará la liberación. Los salmos de sabiduría establecen un contraste entre la piedad y la maldad y contienen instrucciones sobre cómo vivir piadosamente y evitar el camino de la maldad. Salmos reales que se usan en ellos el término ungido en el texto y hablan de un gobernante, el ungido de Dios, un rey como David y la relación especial que ese rey tiene con Dios.
Los salmos de confianza transmiten la fe de los salmistas en Dios como libertador, proveedor, protector y la esperanza de su pueblo. También hay un elemento histórico en los salmos también, porque contiene ya, son más recitales de las acciones salvadoras que Dios ha hecho, cómo Dios ha liberado a su pueblo de la esclavitud de Egipto, cómo los guió por el desierto, cómo los introdujo en la Canaán. En otras palabras, querido hermano, los salmos son para todo momento de la vida. Amén. Nos podemos identificar muy fácilmente con los salmistas porque su realidad, su dolor, su pena, su clamor, sus lágrimas son muy similares a las nuestras. ¿Qué beneficio nos va a traer? ¿Qué beneficio espiritual nos va a traer estudiar durante este trimestre el libro de los Salmos, pastor? ¿Qué beneficio podemos obtener de esos 150 cartas de dolor, muchas de ellas, cartas de alabanza, cartas de aceptación, cartas proféticas? ¿Qué podemos aprender? Yo creo que a través de la lectura de los salmos podemos revitalizar lo que es nuestra devoción con Dios, nuestra vida devocional, porque en sí la escritura misma es un ejercicio sano y bonito. Yo creería que incluso nosotros no deberíamos escribir nuestras propias alabanzas a Dios también, ocasionalmente, porque cuando oramos a Dios, cuando cantamos, le alabamos. Así que yo creo que estos salmos lo que van a hacer en mi vida es darme fuerzas. Hay unos que yo creo que todo el mundo en el mundo sabe que existen: Salmo 23, Salmo 91, Salmo 46. En algún momento de la vida ese Salmo 91 ha sido de protección para mucha gente. El Salmo 23, el Salmo del Pastor, creo que es uno de los versículos más leídos y más populares en el mundo. Entonces esos salmos a mí lo que me van a dar es una experiencia más viva con Dios. Van a también a ayudarme a desarrollar pues un vocabulario y un espíritu piadoso, y en el mismo tiempo podemos ofrecer nuestra adoración que sea aceptable a Dios, porque yo creo que los autores de los salmos fueron cuidadosos, incluso como usaron la figura literaria de la poesía hebrea, ¿no? Quisieron hacer un buen trabajo para Dios, y que ese canto, aunque contuviera todo su deseo, todo su anhelo de alabar a Dios, usaron figuras que se usaban en la fecha, ¿verdad? En la manera como escribieron, sin dejar de un lado la sinceridad y la profundidad del corazón hacia Dios. Los salmos también nos van a ayudar espiritualmente para encontrar la respuesta divina a la tristeza, al temor, a la ira, a la incredulidad, a la victoria y a la alegría. Pero para entender los salmos, y esto es bastante técnico, pastor, para la mayoría de nosotros, los salmos fueron escritos en hebreo y además fueron escritos en poesía hebrea. En la lección usted va a encontrar algunos principios de la poesía hebrea y los podemos llamar repetición y recapitulación. Los autores van a usar mucho la repetición, la recapitulación. Una línea de un versículo es seguida por otro que da una variación sobre la misma idea. Y eso se llama paralelismo. Sin entrar en muchos detalles técnicos, pastor, díganos un poquito de los paralelismos. Bueno, son diferentes figuras que se usan en la escritura. Alguna vez escuché sobre el quiasmo, por ejemplo, que es otra palabra que usan mucho los teólogos. Pero hay un ejemplo muy claro que usted mismo puede hacer el ejercicio en casa. El quiasmo, por ejemplo, lo que hace es usar una frase al principio, una al final, e ir juntando la segunda con la cuarta y así hasta poner en el medio el centro del mensaje. El mandamiento del sábado está escrito de esa manera. Y hay muchos otros pasajes. Al igual que en la poesía hebrea se usa más que todo el paralelismo. Como dijo el pastor, son términos técnicos, pero esto creo que es información que nos ayuda muchas veces a encontrar la esencia del mensaje. El primero, y voy a darle lectura, el paralelismo sinónimo, que se hace para hacer que dos elementos fueran similares. Por ejemplo, y hay un ejemplo: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Tenemos un segundo. El salmista podría ahora contrastar dos elementos. Este tipo de paralelismo le llaman el paralelismo antitético. Generalmente contiene la palabra más. Vamos a dar un ejemplo: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces la palabra más hace una conexión entre una y otra, ¿verdad? El tercero, el salmista puede desarrollar el tema de la primera línea en la segunda, y eso le llaman paralelismo sintético. Por ejemplo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y finalmente, el salmista puede usar el paralelismo emblemático, que en este tipo de paralelismo la primera línea contiene una figura lingüística y la siguiente línea explica aquella figura mediante la ampliación, o sea, ya amplía el concepto, ¿no? Y en el siguiente ejemplo lo podemos ver, por ejemplo, cuando se usa la expresión como un árbol.
será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Está haciendo una comparación de lo que ya dijo, ¿verdad? Entonces, bienaventurado el varón será como, y entra a decirle al creyente, y el creyente puede explorar y seguir diciendo, bueno, ¿cómo es un árbol plantado junto a corrientes? Y ya le va a dar una experiencia que aquellos que están cerca de la fuente de la vida, pues su vida será más rebosante de frutos, y eso es lo que usan los salmistas en estas figuras. Querido hermano, las pautas para leer y comprender los salmos, hay que estudiarlo, como dijo el pastor, hay que leerlo varias veces, hay que familiarizarnos con sus frases y sus palabras. Hay que estudiar su estructura y observar la progresión de los pensamientos del salmista, cómo comienza el salmo, cómo termina el salmo, qué idea clave o qué palabras claves hay en ese salmo. ¿Es un salmo de alabanza? ¿Es un salmo de gratitud? ¿Es un salmo de lamento? ¿Es un salmo de sabiduría? ¿Es un salmo real? ¿Es un salmo de confianza o es un salmo histórico? En este trimestre, cuando estudiemos y leamos todos los salmos, nos vamos a ayudar a nosotros mismos a aprender a ser más honestos y abiertos ante Dios. Bueno. Nuestra respuesta fiel a la invitación de los salmos será una evidencia de nuestra escucha fiel a la voz de Dios que encontramos en ellos. Y quisiéramos terminar esta primera y hermosa lección con la palabra que vas a encontrar a través de los salmos, y es la palabra Selah. La palabra Selah puede significar una pausa para reflexionar. Toma tu Biblia, querido hermano. Toma tu Biblia, querida hermana. Adéntrate en los salmos del Señor. Utilicemos las palabras de los salmos. Busquemos el contexto. Pero lo más importante, hagamos una pausa para reflexionar qué Dios nos quiere decir. Que Dios bendiga su palabra. Esto ha sido Escuela Sabática al Punto. Gracias, Pastor Noriega y Pastor Quirós, por ayudarnos a entender la lectura de los Salmos. Lo animamos a estudiar la Biblia junto con nosotros. Déjenos su comentario. Nos gustaría saber cómo podemos servirle mejor. Nos vemos en el próximo segmento.